Duarte estaría contento de conversar en sus dos momentos. Fernando Arturo de Meriño y Gregorio Luperón. Estamos frente a la casa de Juan Pablo Duarte, la casa familiar. Este portón de aquí, eso era la casa de Duarte, esa parte de acá. Primero fíjense la cercanía que tiene con la iglesia de Santa Bárbara, como yo le había dicho. Como la familia de los Duarte era una familia de origen español que había venido a comerciar aquí al país. Ellos eran comerciantes, digamos así, como una especie de supermercado donde tenían de todo. La parte, posiblemente fue un supermercado, debió de ser esta por la característica de las 4 puertas que se tienen para ese tipo de vivienda que tienen el negocio, en este caso adosado, a un lado de la casa y no hacia el frente. Y de este lado vemos ese portón que por aquí era que entraba el carruaje de la familia Duarte. Detrás ellos tenían una especie de estancia en donde se encontraban los espacios ya de la casa como tal. La sala, la cocina, el comedor, todavía se conserva dentro del Instituto Duartiano y parte del recorrido del museo. Se conserva, por ejemplo, algunos de los trajes de Duarte, el piano que tocaba la hermana mayor, Rosa Duarte, y también algunos de los instrumentos que utilizaba Juan Pablo Duarte. Él era esgrimista, él peleaba esgrima, él se especializó en eso. Pero fíjense, porque hay algo aquí que hay que entender. Fíjense el tamaño de la casa en comparación con las demás propiedades. Fíjense que es una casa grande, no una casa pequeña, lo que quiere decir que Duarte estaba muy bien acomodado. De hecho, uno de los pasajes de lo que nosotros vamos a hablar ahora cuando bajemos a la Tarazana era que Duarte viajaba mucho. Él no se formó del todo aquí en la República Dominicana, se formó en España, en Inglaterra y en Nueva York. Sí tenemos que resaltar ver la casa, ver la cercanía que tenía con la iglesia. Mientras más cerca ustedes vean que son las propiedades a las iglesias, más poder adquisitivo tiene. ¿Por qué? Porque las iglesias son lugares que son muy protegidos. Y aquí, el ver, por ejemplo, en la restauración de lo que se ha hecho de Duarte, salen algunos símbolos, obviamente, el escudo nacional, que no va a hablar de él, pero fíjense los botones en forma de flor que tiene, unos botoncitos pequeños, lo pueden ver aquí y debajo del busto de Duarte, entre el escudo y la placa. Eso es una flor de trinitaria. Y después nosotros vamos a ver qué importancia tiene la trinitaria, no solamente como una flor casi nacional, aunque no es única de aquí, pero sí tiene una relevancia importante por el significado que le da Duarte más adelante en su proceso histórico. Duarte vivió mucho esto de que de la casa iba a la iglesia o iba con los padres, aunque no hay un informe general de esto, pero se tenía que entender que Duarte estaba perdiendo parte del negocio de la familia, que era el negocio del comercio, y iba mucho, él iba mucho a la Tarazana, porque la Tarazana eran las aduanas. Entonces hacia allá vamos a dirigirnos ahora. Vayamos por aquí. Algo interesante era precisamente cómo se hace el camino que hemos venido haciendo desde la casa de Duarte hacia acá y llegar aquí. Es porque se da un evento importante que fue decisivo para la independencia dominicana. Fue la chispa que encendió la mecha, que causó la explosión de libertad de Duarte. Y fue lo siguiente: no se sabe con certeza si fue en este muelle, en este puerto, o si fue en el puerto de Nueva York, aproximadamente en el año 1829 o 30, por ahí, quizás antes, donde a Duarte lo cuestionan, porque él llegando al puerto de Nueva York, o quizás fue desde aquí, lo que sí se sabe es que era saliendo de la República Dominicana hacia la ciudad de Nueva York. A él, el agente de migración, cuando lee su pasaporte o su carta de identidad, dice que él es de Santo Domingo. Y ese agente de migración lo cuestiona y le dice: ¿qué se siente venir de un sitio que no es ni siquiera un país? Y él lo cuestiona y dice: ¿cómo de que no nosotros somos un país? Nosotros somos de Española. Dice: no, tú eres haitiano. Porque Haití, en ese entonces, ¿verdad? Después de la independencia efímera de Moncácer en 1821, pues ya en 1822 entran el ejército haitiano y se queda en el territorio dominicano. Y a Duarte entonces le cuestiona su nacionalidad diciéndole que no, que él era haitiano porque él venía de Santo Domingo, y de Santo Domingo ya tenía
un tiempo siendo dominado por los haitianos, ya tenía unos 6 o 7 años. Y Duarte dice no. Y esta es la primera vez, no es la primera vez que se menciona, pero es la primera vez que alguien con ese sentido patriótico niega esa versión y dice yo soy dominicano. Dominicano refiriéndose a que él era parte, lo que yo le había dicho, del sentido histórico de la religiosidad, porque quienes traen aquí la religión al Nuevo Mundo son los padres dominicos. Y el término dominicano significa domini, es la palabra que representa a Dios, significa Dios, y cano o can es perro, lo que quiere decir de perros, seguidores de Dios, que siguen a Dios. Por eso San Francisco de Asís tiene el perro, por eso Santo Domingo de Guzmán tiene el perro también. El perro representa la identidad del dominicano, por eso yo le decía a ustedes, lo importante que era la religión para Duarte en ese momento. Él se identifica no como alguien que no era haitiano, sino como alguien que es dominicano porque cree en Dios. Y eso es fundamental para lo que vendrá después. Bueno, nosotros vamos a ver que hay una estatua de Duarte que está colocada ahí, otra de entre tantas, precisamente representando esa idea. Porque ya cuando Duarte vuelve a Santo Domingo, ya él viene con esa idea de que aquí hay que hacernos libres sí o sí. Ven aquí la estatua de Duarte, como yo le había dicho. Duarte cuando llega, o fue cuando llegaba, o fue cuando salía, pero lo que se dice de la historia es que cuando él le dice que él no es español, es haitiano, que dice que no es español, él es dominicano. Pues cuando él llega acá, él ya bajando un pie, poniendo un pie en suelo del Hispaniola, en Santo Domingo, ya alguna vez empieza a hablar de su deseo de libertad, se lo empieza a contar a los padres, que son los que lo reciben. Los padres preocupados, bueno, pues, le dan la mano, entienden de que él tiene ideales interesantes, importantes, pero quizá no sea el momento. Y luego más adelante le dan su apoyo, pero también así él habló con muchos de la familia y fue integrando gente a varios grupos de los que él pertenecía. Entre esos grupos, no vamos a hacer esa parte del recorrido, que es pero entre esos grupos estaban 2 personas. Entra Duarte a la masonería en el año 1833, la que está al lado de la Mercedes, que ahí es donde él entonces empieza a codearse con personas de mucha importancia, que como las logias masones son, que buscan la libertad, buscan el conocimiento y la verdad. Entonces él se empieza a mezclar con personas que tienen una buena posición y que lo ayudan a orientarse. Inclusive les recomiendo irse a España a terminar de aprender escrito, también para formarse en la logia inglesa allá en Londres, que fueron de las 3 logias a las que Duarte perteneció. O sea que Duarte no era tampoco cualquier persona. Y le estoy hablando que eso Duarte lo hizo teniendo apenas unos 22 o 23 años de edad. Aquí se coloca este estatua precisamente representando eso. El Duarte que se desmonta de acá, fíjense bien que todavía es Duarte, que tiene una facción de personas jóvenes, es porque cuando él se desmonta, él llega y dice: este país tiene que, esto aquí tenemos que ser un país independiente. Desde este lado, nosotros vemos aquí los primeros escudos que se presentaron. Los escudos son lo que se conoce como escudo de armas, es el escudo que representa a una legión de soldados o a un grupo, que también puede ser grupo rebelde como se quiera ver. En su momento, ella era un grupo rebelde. Y los primeros escudos que nosotros vemos acá, algunos tenían unas ideas que eran un poquito violentas, ideas violentas como el de presentar los cañones y lo que es la artillería. Otros ya presentaban algunos temas que son un poco más simbólicos, pero no cambiaban en ninguno de ellos un aspecto fundamental, que son, en este caso por ejemplo no aparece la palma aparecería al final, pero podemos verlos acá para ir rápido al punto. Fíjense que ahí hay un simbolismo que está acompañado tanto de la religión dominicana como de la masonería, como también de la heráldica militar. La heráldica es la ciencia que estudia los escudos, todo esto pues. Lo primero es que nosotros nos encontramos, fíjense que el escudo tiene varios planos de posición. El plano de fondo de atrás, ¿verdad? Luego del fondo blanco tenemos el escudo inglés, que es el que tiene la bandera, ¿verdad? Con la cruz al fondo.
La Cruz Blanca, perdón, al fondo. Ese escudo de heráldica inglesa es precisamente de los ingleses que entrenaron a Duarte en Londres con los propósitos, ¿verdad?, de estrategias militares para la liberación del pueblo, porque ellos lo conocían. La logia masona a la que Duarte perteneció en Inglaterra, ellos fueron los que lo instruyeron, y Duarte los representa a ellos con ese heráldica. Luego tenemos las 6 lanzas. Las lanzas han variado en el paso de los años porque las lanzas lo que representan son los estandartes y las armas principales de guerra que se levantan cuando hay un enfrentamiento que viene desde las guerras de la cruzada y que todavía al día de hoy se siguen usando. Pero hay algo particular, que hay 6 lanzas, 3 de cada lado, pero solamente 4 tienen la bandera amarrada al estandarte, porque cada una de ellas representa las 4 batallas de independencia que se dieron a lo largo de los años, empezando con la del 27 de febrero, aquí en Santo Domingo, la batalla de la Estrelleta en Santiago, la batalla del Número y la batalla de Palucado, que fueron las 4 principales batallas que definieron la independencia dominicana. Sobre todo hubo algunas que se hicieron posterior a la independencia, porque fueron para reafirmar la independencia, sobre todo en 1845. Luego tenemos la cruz. Tenemos la cruz cristiana, no una cruz griega, que es la que tenemos en el escudo, que es perfectamente simétrica, sino esta cruz cristiana, que es el pasante, es más alto que el fuste. Es la representación del cristianismo como tal. Y luego tenemos la Biblia, la única bandera, el único escudo nacional de un país que tiene la bandera, la Biblia abierta. No recuerdo ahora mismo el salmo, pero es uno de los salmos que dice, la verdad, ser libre y conocer la verdad. Exactamente, muy bien recitado el versículo. Luego nosotros tenemos la hoja de palma, que ya vimos el significado. Esa hoja de palma representa a Santa Bárbara y es una representación de ese trofeo que se tiene, de aquello que está alto, que se puede alcanzar. Y del otro lado tenemos una rama de laurel. En este caso esta rama de laurel no tiene los frutos. En otras versiones que se usan ya hoy en día, sí tienen los frutos, 9 frutos rojos específicamente. El laurel significa la victoria. Por lo general que se usaba en las olimpiadas griegas para representar a aquellos ganadores. El César también utilizaba la tiara en forma de hoja de laurel que se colocaba en la cabeza, que también se le colocó a Jesús, pero de pino, ¿verdad? Pero eso ya es otra historia. Y por último, los 2 listones. El listón azul, vermellón, el azul ultramar, que es el de arriba, que dice Dios, Patria, Libertad, y el de abajo, que dice República Dominicana, en rojo vermellón. Ambos colores también están integrados en la bandera. El color blanco, azul y rojo representan la vestimenta de la Virgen de la Altagracia, que era la Virgen de la que era Duarte devoto, y eso hasta el día de hoy se mantiene. Aunque la Virgen de la Altagracia no es una Virgen autóctona, no propia de nosotros, porque es una Virgen que ya se adoraba desde antes del descubrimiento de América, en Extremadura, en España, pero la familia de Duarte eran más o menos de esa zona y también habían venido con la cultura de la devoción hacia la Virgen de la Altagracia. Para Duarte fue interesante encontrarse que su familia adorara a una Virgen de allá que también estaba aquí, y entonces lo usó como un simbolismo de la identidad, de la propia identidad. Y ambos colores también aparecen en la bandera haitiana. El color blanco no está, pero sí está la franja azul vermellón, azul ultramar arriba, que representa el cielo, y el rojo vermellón, que representa la tierra bañada en sangre. Un simbolismo que se usa en casi todas las banderas latinoamericanas, como la de Venezuela, la de Colombia, la de Puerto Rico, la de Perú y Ecuador. Algo especial también que tiene es que la bandera dominicana y este escudo también originalmente hacía un poco más de referencia a la bandera haitiana, porque Duarte, a pesar de todo, y esto es la parte que a mucha gente le choca, muchos historiadores de Duarte, es que Duarte sí sentía admiración por lo que había logrado el pueblo haitiano, de haber sido el primer pueblo en independizarse. Por eso es que nosotros vemos, por ejemplo, que la primera bandera que tiene los colores de la bandera haitiana, las 2 franjas, los 2 cuadros de colores rojo abajo, los 2 cuadros de colores blanco arriba. Eso obviamente llamó a críticas en un momento determinado, porque esta fue la bandera
esa bandera sí fue la que se alzó en la independencia, que después nosotros vamos a ir al sitio donde se alzó por primera vez la bandera dominicana. Y lo interesante de eso es que Duarte, a pesar de todo, no lo digo yo, no es una interpretación mía, en el Instituto Duartiano entregan un folleto que dice claramente que Duarte admiraba al pueblo haitiano por su destreza, su osadía de haberse independizado, por ser los primeros independizados en América. Y por eso él basó su bandera en ese mismo criterio. Sin embargo, con el tiempo fue cambiando el diseño de la bandera. Obviamente tampoco era que tenían mucho tiempo para hacer muchas cosas. Nosotros vamos a ver después lo que sucedió con el proceso de independencia. Y posiblemente lo que nosotros vemos aquí es una representación muy primaria de lo que realmente ocurría. Lo que nosotros podemos ver entre los diseños del escudo, en el último escudo que tenemos, que es este de acá, es que fíjense que tanto los lazos que dicen Dios, Patria, Libertad y República Dominicana, ambos lazos están sueltos, a diferencia de los primeros lazos que estaban amarrados. Pero los lazos sueltos significan que el regalo prometido ya fue entregado. Es el simbolismo que se usa cuando los lazos están amarrados, y por eso a las mujeres le dicen que están en cinta, porque se amarraban en la Edad Media, a las mujeres embarazadas se amarraban un lazo para resaltar la barriga y así hacer ver que estaban embarazadas. Por eso se decía, está en cinta la mujer. Pero luego esto también se utilizó como un simbolismo en la pintura renacentista, en la pintura del arte moderno, y obviamente nos correspondió también a nosotros en eso, porque es el simbolismo de que el regalo prometido ya fue entregado, ya se destapó, ya podemos decir que somos un pueblo cristiano, Dios, Patria, Libertad, que somos libres, que somos patria, y que lo llamamos República Dominicana. Es una versión del escudo, la cinta roja estaba arriba, la azul abajo, pero ya finalmente se contextualiza de que primero está Dios, por eso se coloca encima. Primero está Dios, la patria y la libertad, y luego está el que somos dominicanos. Y el lazo que amarra la hoja de laurel con la hoja de palma es el compromiso de unión del pueblo dominicano, el lazo específicamente del color rojo. Los corbatines que usan los masones, que es ese corbatín que también usaba Duarte I, pues es un símbolo de la masonería que significa la unión, que todos tenemos que estar unidos. Así que podemos continuar. ¿Cuál es la importancia de María Trinidad Sánchez en todo esto? Otra partecita de la historia que le incomoda a muchas personas. María Trinidad Sánchez y Francisco del Rosario Sánchez, ellos eran hermanos. Y ahí hay un tema interesante con esto. Ellos también fueron quienes se involucraron con el tema de la independencia y se desprendieron de toda su riqueza para apoyar la independencia en todos sus sentidos, sobre todo en la última etapa. María Trinidad Sánchez junto con Concesión Bona confeccionan la primera bandera bajo las indicaciones de Duarte. Muchas de ellas ya la vimos que las hablamos ahí. De hecho, la idea de invertir los colores rojo y azul en la bandera fue de María Trinidad Sánchez, aunque la primera bandera que se hizo, los colores estaban ubicados igual que en la bandera de Haití, excepto que tenía la cruz blanca. Lo de la cruz fue esa idea original de Duarte. Bueno, esta familia, la de los Sánchez, pues fue desahuciada prácticamente por el gobierno de Pedro Santana. Mucha gente dice que cuál fue la traición de Pedro Santana. Querer no volver a anexar el país. Aparte de querer volver a anexar el país en 2 ocasiones, a pesar de que traicionó a los padres de la patria, a 2 de ellos, a Duarte y a Sánchez, mandó a fusilar a María Trinidad Sánchez y a Sánchez también, a Francisco Rosario Sánchez. ¿De qué trató la traición de Santana? Lo que muchos cuestionan, que inclusive por eso es que la logia, una de América 2, que es la que está aquí al lado de la iglesia de la Mercedes, por eso es que ellos no tocan el tema de Santana. Tienen a todos los presidentes que han sido masones de esa logia, pero nunca tienen una foto directa de Santana, solamente lo ponen como fundador. Santana, luego de la independencia, y Santana fue una pieza clave de la independencia dominicana, de eso no hay duda, y fue el que dirigió muchas de las batallas que se dieron posterior a la independencia. Por eso se gana el derecho a ser presidente. Lo único que la intención de ser presidente, por alguna razón, él cambió su discurso de independentista a anexionista, porque entendía que si no teníamos el favor de la corona, el país iba a entrar en una crisis que iba a colapsar y la independencia se iba a perder. Y él ofreció primero la República Dominicana completa como parte de la anexión, de entregar de nuevo el territorio a España. Y España desesperada, porque ya España había perdido
gran parte del territorio en Latinoamérica. Y entonces ya lo había perdido también, que era el centro clave. Los puertos de Manzanillo, Puerto Plata y Santo Domingo eran los más importantes del Caribe y de toda América en un momento determinado, en ese momento específicamente. Por eso es que la primera intervención norteamericana entra por Manzanillo. Pero lo que es importante destacar es que la traición de Santa Anna, cuando él la lleva a cabo, él hace un tratado, la niña menciona, no fue con Francia específicamente, fue con la corona española, que ya tenía una alianza con Francia, porque también la intención era no solamente recuperar a España el territorio de República Dominicana, sino también que Haití pasara de nuevo a ser colonia francesa. Y él tenía ese tratado y el tratado lo que planteaba era lo siguiente, que a él lo iban a hacer general vitalicio de todo el territorio de las Américas, mientras él estuviera en condiciones, y que esas condiciones iban a pasar por herencia, o sea, él se iba a convertir como una especie de virrey, pero con el poder de un general, y ustedes saben lo que eso significa. Aparte de eso, él iba a recibir una compensación económica de todo lo que se generara de la corona en territorio de la corona española. Y ese tratado él lo firma en Cuba, no aquí, porque no se atrevió a hacerlo aquí. A pesar de eso, hay una evidencia que lo explica el CLIO, el último CLIO de la Sociedad, de la Academia de Historia Dominicana, en donde se explica claramente que en el momento de la firma se hace en Cuba, se busca a un pintor salvadoreño, que no recuerdo el nombre ahora mismo, que es quien está presente como testigo para luego hacer el retrato de lo que ahí ocurría. Era como una especie de fotógrafo, ¿verdad? Que después iba a revelar el rollo a ver lo que salía. Pero él pintaba lo que él le parecía. Y en el Clio aparece el cuadro. La reina Isabel, la reina de España, no pudo venir, obviamente, pero manda la representación tanto de la iglesia como del gobierno español. Y el pintor hizo un retrato de lo que él vio en la escena, en donde la reina mira al frente, con una cara de extrañada. Los otros testigos que estaban ahí, estaban cada uno mirando para otro lado, pero ninguno estaba mirando a Pedro Santana. Pedro Santana tiene una cara como de angustia y de desesperación por alguna razón. Y lo más interesante del caso, que él pinta eso como que estaban en República Dominicana con el río Sama de fondo, pero el río Sama sucio. Que tú dices, es verdad que en el momento se cuenta de que hubo un gran aguacero y que el río estaba arrastrando muchos sedimentos, pero el cuadro se pintó y se entregó prácticamente 3 meses después. Se dice que eso es un simbolismo del artista, queriendo decir que él no entendió lo que ahí estaba pasando, pero lo que estaba pasando ahí no era legal. Francisco del Rosario Sánchez y María Trinidad Sánchez, ellos fueron exiliados y tuvieron que entrar al país por Haití, como dijo Sánchez. Entro por aquí porque por mi patria no me dejan entrar. Algo diciendo él, yo estoy entrando, esta es mi patria, yo soy el padre de la patria. Por eso es que cuando él lo fusilan, él tiene la bandera dominicana puesta encima. Y a María Trinidad Sánchez también la matan en el 1863, que fue el año en donde empezaron las guerras, la tercera etapa de las guerras de independencia, que fueron la llamada la guerra de Capotillo, guerra de restauración, que las lideró Gaspar Hernández, y la última, que fue la de restauración, Gregorio Luperón, bajo las especificaciones estratégicas de Mella, que fue el único padre de la patria que él no pudo hacer nada. Santa Anna a Duarte lo mandó para Inglaterra en pleno invierno, cuando Duarte estaba sufriendo de neumonía y de bronquitis, algo que fue devastador para él, y fue Mella quien lo trajo de vuelta a la República Dominicana. Lo volvió a mandar de nuevo hasta que Duarte se tenía que ir exiliado para Venezuela, donde muere. Y muere de tuberculosis prácticamente abandonado. Y Santa Anna se encargó de sacar toda la familia de él. O sea, estamos hablando de que acabó con la familia de Duarte y con el mismo Duarte. Mató a los Sánchez, lo borró del mapa. Se hizo enemigo de Luperón, porque Luperón era un general que era contrario a los intereses de él. Mella lo tenía amenazado a Santa Anna de que cualquier cosa que hiciera le tiraba el ejército en contra y que no iba a permitir la anexión. Quien desarrolla la estrategia de batalla de la guerra de Capotillo y de la guerra de restauración fue Mella, con un ejército de menos de 300 soldados contra un ejército de 4.000 y pico de soldados españoles. Ustedes se pueden imaginar, allá en Capotillo, en Dajabón. Lo interesante del caso haitiano, sabiendo lo que implicaba que España se anexara, que la República Dominicana se anexara a España, ellos sabían lo que venía para atrás.
Por eso que en ambas batallas también aparecen haitianos, generales haitianos, personalidades haitianas, en el ejército dominicano peleando contra los españoles. Los haitianos también hicieron su parte en 4 de la batalla de independencia de nosotros, porque también hubo haitianos a favor de nosotros en la batalla de independencia aquí, y también hubo en la batalla del Número en Azua, hubo allá en la región sur del país, hubo también haitianos generales que estaban en contra de su propio gobierno, que apoyaron al gobierno dominicano para que se fuera independiente. Así que ustedes saben lo interesante que es. Buenos días, mi nombre es Zuleima Franco, soy la encargada de operaciones del Hotel Casa hasta el 16. En principio, agradecerles que nos tomen en cuenta para su recorrido. Los voy a invitar directamente al segundo piso para que vean más o menos lo que tenemos allá arriba, y van a ser el primer grupo que va de la nueva decoración que vamos a estar haciendo. Importante que sepan que ustedes están en este momento en una casa que recuperamos desde el siglo XX aproximadamente. El piso forma parte del patrimonio, y los vitrales, que por eso nos llamamos casa de los vitrales, también forman parte del patrimonio dominicano. Les invito, voy a ir subiendo yo primero para abrirles las puertas, les invito rapidito al segundo piso y pasamos a nuestra casa Sánchez de vitrales. Todo es Wow, mira el baile. Uno sabe si no hay meses, tú tomas una foto ahí. Y es la única casa que tenemos específicamente para eventos. Sin embargo, las demás las dinamizamos también para sus eventos, bodas pequeñas, bautizo, comuniones, 15 años, lo que nuestros clientes desean. Y específicamente Casa Sánchez es el único salón, como quien dice, vertical, ¿verdad?, de eventos como tal, climatizado, y lo mantenemos pues libre para hacer eventos, bien sean climatizados o en nuestro patio, que es con donde acabamos de hablar, que es nuestro patio Sánchez, donde todos los eventos que superan los 120 personas, 120, 150, hemos llegado a 200, lo podemos hacer en nuestro patio. Darle vida e identidad a nuestras áreas, y específicamente esta casa, pues al haberla ya decorado de esta forma, el nombre forma Casa Sánchez. Tenemos, por ejemplo, Casa del Árbol. Una de nuestras casas se llama Casa del Árbol porque allí conservamos una mata de mango, que no sabemos cómo, pero da mango el año entero. Entonces es un patio muy lindo, que como les digo, no les puedo mostrar ahora porque tenemos clientes, estamos bastante llenos, pero en cualquier otro momento que ustedes gusten, el hotel hace visitas guiadas, preferiblemente lunes, martes y miércoles, que es cuando la ocupación está más mejor. Está mejor, pues, para poderles mostrar los pasajeros como ahora. Porque, como dije antes, nuestra privacidad de nuestros clientes es primero, y no puedo en las áreas donde ellos estén. Pero sí, es por el nombre. Perdón, no sé si tuvieron la oportunidad de ver el homenaje que se le hizo al diseñador Oscar de la Renta en diciembre, no sé si lo vieron esa semana. Esa fue en una de nuestras casas, parte de eso lo hicimos en casa del diseñador. Pero él vivía ahí. Él vivía ahí. Cuando venía a Santo Domingo, exactamente. Entonces, es una de nuestras casas, pero no se la puedo mostrar porque está ocupada. Así que en cualquier otro momento pasen por aquí y con mucho gusto les damos. Vamos a pasar por el frente, ahora mismo solamente vamos a pasar ahí, de la casa donde nació Mella, que se encuentra en la calle Sánchez. No vamos a poder pasar por la casa de Sánchez, que está en la calle Mella, porque está muy lejos. No sabemos, el día de hoy nadie sabe ubicar porque el Congreso Dominicano aprueba la calle donde nació Sánchez como Mella y la calle donde nació Mella como Sánchez. No sé qué es. Miren, aquí estamos frente a la casa de Mella, en la calle Sánchez, como le había dicho, el prócer, que recientemente se logró su cumpleaños, el 25 de febrero, nacido en 1816, 3 años más joven que Duarte. Aún así, fue uno de los más importantes generales, no solamente de la independencia dominicana y de la restauración, fue uno de los grandes generales del país.
a pesar de que él se formó como general y se hace general en el ejército haitiano, se declara como dominicano, al igual que todos los independentistas, precisamente porque él perseguía también el mismo principio moral. Fue el único de los patricios que no perteneció a la Trinitaria, ni tampoco perteneció a una logia masona. Sin embargo, la dedicación de él, la devoción por el pueblo dominicano es indiscutible. Podemos darnos cuenta por el tipo de casa que tuvo, sobre todo en su niñez cuando nace. Fíjense aquí que tiene una puerta por donde entraba el coche, pero solamente tiene la ventana y la puerta de entrar a la casa. El resto de la casa se desarrolla hacia el fondo. No tenían negocio ni nada, sencillamente era la casa de familia, porque la mayoría de los familiares de Mella eran militares también. Él sencillamente siguió una tradición familiar y por eso es que de todas formas él también vivió bajo ciertas condiciones sociales buenas, podemos decir. O sea, no pasó trabajo, no pasó hambre ni nada, o sea que tenía también un buen respaldo. Por eso también se le reconoce a él con su valor en la independencia, porque él también puso de su dinero y puso en juego la cabeza de él y de la de toda su familia, porque él era general en el momento de la independencia, pero eso implicaba de que todo el mundo conocía quién era él, quién era la familia de Mella, lo que lo ponía en riesgo fatal. Y fíjense en dónde estamos, y ahora cuando lleguemos a la Puerta de la Misericordia, vamos a ver lo cerca que se encontraba la familia de él, del lugar de donde se ve el trabucazo, para que podamos entender. Ahí ven la tarja que fue puesta recientemente y también el alto relieve del busto de Mella, para que lo contemplen. Y continuamos nuestro recorrido. Todo el mundo conoce aquí la Puerta del Conde. Algo interesante que pasa con el tiempo transcurre, que algunas ideas se van sonando dentro del desarrollo, sobre todo urbano del país. Es que nosotros estamos viendo la Puerta del Conde al revés. Nosotros estamos del lado de adentro de la puerta, y ya se ve que está al lado de afuera. Y hoy en día se ve al revés porque por la puerta se entra al altar de la paz, donde están enterrados los cuerpos de los tres patricios. Vamos a ver con la arquitectura, el Parque de Independencia fue diseñado y construido por el arquitecto Cristian Martínez, conocido como Cristian, que fue el mismo arquitecto que diseñó la Plaza de la Bandera. Es que la bandera se hizo por primera vez en un estandarte acá y se toca la campana. Yo sé que quizás ustedes han oído mencionar, por ejemplo, la campana de independencia de los Estados Unidos, la campana de independencia de México. Es una cultura, una costumbre que hay, sobre todo en los ejercicios militares, donde se busca la bandera del enemigo y cuando se roba la bandera se toca la campana para anunciar el que se gana. Pero eso viene de esos ejercicios de independencia que se hacían. Se toma el bastión de la Puerta del Conde, que es la principal de las tres puertas que hay, la de la Misericordia, la del Conde y la que hoy en día se conoce como la de los bomberos. Que la de los bomberos ya no está porque gran parte del mundo se derrumba. Solamente queda la huella, donde pasa, que funciona como un policía que está al igual que hacia el malecón allá abajo. Pero eran tres puertas. Luego había otras tres puertas que estaban en la parte norte, donde nosotros caminamos al principio. Y las otras se repartían, otras puertas, en los otros laterales. Pero esas daban hacia arriba y hacia el mar. Las complicadas de nuestra vida eran estas puertas. Vamos a ver ahora lo que ocurre. Porque es importante entender que aquí se hizo la bandera, el trabucazo se da allá abajo. Vamos a ver qué significa ese trabucazo. Así que vamos a ver. ¿Qué pasó el 27 de febrero? A eso aproximadamente de las 11 de la noche. Tenemos que entender algo importante. Hacia adentro de la ciudad nadie podía tener armas, porque solamente lo permitían a los militares. Entonces, ¿de dónde salieron las armas que utilizaron los patricios para defenderse? Las armas vinieron de afuera. Eran armas de contrabando y que, de hecho, por eso que le estaba diciendo, uno de los papeles fundamentales de María Trinidad Sánchez, junto con otras mujeres de la independencia, era que ellas se colocaban las armas en las faldas y sobre todo en la parte de adentro de las piernas para que los soldados no pudieran registrarlas.
y se tapaban con la falda y ellas podían caminar sin ningún problema. Todas las armas, ellas las entraron por el lado afuera, pero no podían entrar a la ciudad porque los soldados estaban vigilando. Hicieron pasar las armas como un cargamento de alimentos para la ciudad. Y cuando le abrieron las puertas para entrar, los soldados se dan cuenta de que algo raro está pasando y se les da el aviso de que no pueden entrar y que cerraran las puertas. Y cuando ellos se disponían a cerrar las puertas, ¿quién fue que llegó? Mella. Llegó Mella, dio el trabuco al aire y apuntó desde ahí arriba. ¿Y apunta a quién? A los que iban a cerrar la puerta. Y ahí entraron todas las armas. Se arma el batallón aquí y van a la puerta del Conde y ya se declara la independencia. Lo interesante del caso es que el momento fue tan impactante porque el trabucazo fue hacia el cielo. No fue la señal de aviso de que ya empezaba. Fue la señal de que ya se armó el repelpero aquí. No me cierren la puerta. Ya no hay para dónde coger. Y se armó el repelpero. Lo interesante del caso es que el trabuco nada más tiene la posibilidad de dispararse una sola vez. Claro. No se puede disparar 2 veces corrida. Hay que disparar y luego hay que cargarlo y ponerle municiones. Por eso que Mella, en todas sus representaciones, el trabuco lo tiene hacia arriba, porque si lo bajaba, se le salía la pólvora y la munición. El percutor no tenía una cámara para guardar la pólvora, no. Todo se entraba por... Y la particularidad que tiene el trabuco es que es una especie de arma de fuego potente, pero que cabía en una mano. Era como una escopeta de mano calibre 14, pero que nada más con una sola mano se podía guardar. Entonces, ese acto de Mella, siendo general del ejército haitiano, él no tenía por qué estar aquí. Los generales mandaban a los subordinados. Y a esa hora Mella, era donde vivía Mella, que ya pasamos por la casa de él. Y fíjense hasta dónde él vino, porque él ya sabía que el evento se iba a dar. Y vino con su trabuco, que era su arma de reglamento, y vino aquí solamente para hacer eso. Y cuando él hace eso, él carga con toda la responsabilidad de la independencia. Sí. Duarte no estaba en el país, Duarte no se encontraba aquí. Entonces eso quiere decir que ahí, en ese momento, todo cayó sobre Mella. La reputación de él, la familia de él estaba en peligro, todo lo que saliera mal en ese momento iba a ser única y exclusivamente su culpa. Por eso es que a Mella lo tenemos que ver del lado correcto de la historia. Él se merece ser padre de la patria, porque todo lo que sacrificaron todos los otros se iban a ir a pique si esas armas no entraban, porque era por aquí el único sitio. El bastión de la Puerta del Conde estaba totalmente vigilada porque era la principal. Este era un camino secundario que ni siquiera calzada tenía. Entonces ustedes se pueden imaginar en ese momento todo lo que pasó. En este punto de aquí, por eso se llama también la Puerta de la Misericordia. Se dice que aquí era donde vinieron muchos de ellos a reclamar, ya que estaban cansados de todo lo que estaba pasando. La gente venía aquí a echar su San Antonio, por así decirlo, y salí ya del pique la cosa. Y Mella aprovechó esa oportunidad de oro, y al hacer disparo, entonces ya se entiende de que todo empezó y que ya no había vuelta atrás. Ese disparo también hizo que todas las personas que vivían en los alrededores de esta calle también salieran, que aunque no fueron parte ni de los trinitarios, ni tampoco del ejército, ni nada, salieron también a defender la patria. Y ahí entonces, desde aquí con todas las armas, se van moviendo, todos se mueven hacia la Puerta del Conde. La carroza que traía las armas tapa la calle y entonces ya no hay por dónde circular. No se podía circular sin tener que pasar por ese lado. Los trinitarios flanquean de ese lado y abren por la Palincado, lo que hoy es la calle Palincado, abren el camino para llegar a la Puerta del Conde, donde se iza por primera vez la bandera dominicana confeccionada por Trinidad Sánchez y Concesión Bona, y se toca la campana que anuncia ya la independencia. Y lo extraño del caso es que también hay que decirlo, porque el ejército haitiano no detuvo a los patricios, porque tampoco es que eran tantos. No lo pudieron detener porque ellos no entendieron lo que estaba pasando. Porque en ese momento, tanto haitianos como dominicanos estaban a favor de la independencia de la República Dominicana. Y muchos de los haitianos que estaban del lado se pusieron de acuerdo y se camuflajearon para persuadir. Y a muchos de los soldados haitianos que no entendían lo que pasaba, le decían, mira, el lío fue, vete para allá a ver lo que está pasando. Y ellos se iban, dejaban todo solo.
Y cuando vinieron a ver lo que había ocurrido, ya la independencia estaba declarada y prácticamente fue una independencia que se hizo rápido, más o menos en una operación de unas 4 horas, pero estamos hablando de la madrugada prácticamente del 27 de febrero. Cuando sale el sol el 27 de febrero del 1844, 6 de la mañana ya estaba todo el mundo que ya éramos independientes. Y aquí se volvió, pues, obviamente, una fiesta. Pero eso fue lo que realmente ocurrió. Mella no tenía por qué ni siquiera estar en ese momento, pero fue Mella quien tomó la iniciativa. Aunque él no era trinitario, aunque él no era masón, aunque él no pertenecía a ninguno de estos movimientos, pero él sí estaba de acuerdo con los lineamientos de independencia y se echó toda la responsabilidad encima, porque él sabía que Duarte no estaba en el país en ese momento. Y por eso es que hoy, desde esta puerta, el quedar esas puertas abiertas, el del trabucazo y esa carroza con la salva entrar, permitió entonces que la independencia se moviera desde aquí abajo hasta la Puerta del Conde, donde se iza la bandera por primera vez, y ya la historia que conocemos hasta el día de hoy. Somos un pueblo independiente y soberano.